El mensaje que hoy he preparado para celebrar este aniversario está basado en Efesios 4, del versículo 1 al 16. Y el nombre que he puesto a este sermón es Caminando en unidad, abrazando la diversidad, creciendo en Cristo. Las últimas 2 semanas que he tenido el privilegio de compartir con ustedes, he hablado acerca de lo diferente que es cada miembro de la iglesia. No hay una institución humana que pueda albergar a gente tan diferente, tan distinta, de economías, culturas tan diferentes, que puedan estar en un solo lugar y conviviendo en un mismo espíritu. Solamente la iglesia tiene la capacidad de poderlo hacer. Y eso es lo que nos está hablando justamente en Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al 16, que voy a leer corrido y luego lo vamos a ir desglosando. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para este sermón lo he dividido en 3 partes, justamente como está nuestro tema: caminando en unidad, abrazando la diversidad, creciendo en Cristo. Entonces, primero vamos a hablar acerca de caminar en unidad. Esta organización, esta estructura, como quieras llamada la iglesia, solo puede estar unida si el Espíritu Santo de Dios mismo es quien lo hace. No podemos desde nuestra forma, desde nuestra manera. No es porque, nos unimos personas que tienen las mismas inclinaciones, que les gustan las mismas cosas, entonces por eso podemos caminar juntos. No. Solamente regresa a ver a tu lado y te darás cuenta de gente tan diferente, tan distinta, de diferentes locaciones, distinta economía, distinta formación inclusive,
Pero que todos podemos estar juntos, eso no es por obra humana, eso es porque Dios mismo lo ha hecho. Él es quien da la unidad a la iglesia. Pero el apóstol Pablo sí nos hace un llamado. Si bien es cierto, Dios es quien da la capacidad a la iglesia para caminar unidos, pues nosotros, dice, ustedes estén solícitos. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, está diciendo, si bien Dios lo está haciendo, ustedes también tienen que caminar en esa forma, caminar en esa posición, mostrando y representando lo que Dios mismo ya ha hecho en ustedes. Pues eso es que, pues les ha dado la humildad, la mansedumbre, para que puedan soportarse con paciencia unos a otros. Y no solamente soportarse, sino que ese soportarse sea en amor. Y el amor, ya lo hemos hablado N veces, el amor no es un sentimiento, no es algo que te hace sentir chévere y te hace sentir cómodo, sino más bien el amor es buscar el bienestar del otro, aun cuando va en contra de tus propios deseos y anhelos. Porque generalmente nuestros deseos y anhelos son egoístas. Generalmente nosotros podemos tener un pensamiento de voy a la iglesia para ver qué hay para mí. Pero ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia no es un lugar donde vienes y tienes un menú y tú escoges lo que quieres. Te armas tu plato a tu elección y te sirves, te sientes lleno y hasta la próxima semana. No, la iglesia no es eso. La iglesia es un lugar donde tú vienes a ser preparado, equipado para funcionar conforme a lo que Dios mismo te ha llamado a que hagas. Hay una situación que es alarmante porque hay muchas personas que en la iglesia no saben para qué están. Que piensan que la iglesia es venir, sentarse y escuchar un sermón, decir amén de vez en cuando y eso es todo. Y no hay nada más apartado de la verdad, porque la iglesia es el cuerpo vivo del Cristo resucitado. Somos la iglesia. Y la iglesia es mucho más que venir y escuchar sermones. Sí, puede ser el inicio. La palabra es expuesta, es dada, somos confrontados, somos enseñados, somos animados, pero la palabra es viva y eficaz para producir en cada uno de nosotros que demos fruto. Y fruto primeramente en el lugar donde estamos plantados y luego demos fruto en la sociedad en la cual estamos siendo parte. No solamente hemos querido abrir una iglesia más. Hay cerca de 64 iglesias solamente en la ciudad de Loja. Tal vez está más que copado. Una de las preguntas que a mí me hicieron fue, ¿para qué te vas a Loja? Loja ya tiene iglesias. Ven y puedes servir en otros lugares. Pero la verdad es que no se trata de qué tan llena esté una ciudad de las iglesias, sino qué tan la iglesia está representando a Cristo. Porque no nos sirve de nada ir a una iglesia y ser igual. Que entre un mundano y un cristiano, la diferencia sea que asiste el domingo. Me escalofría pensar que esa debe ser la diferencia. La diferencia es que estabas muerto en delitos y pecados y por la gracia de Cristo, aquel que subió a una cruz, derramó su sangre, murió, entregó su vida por ti y por mí y hoy está vivo, nosotros también podemos vivir. Y ese vivir no es solamente domingo, una hora, eso es vivir todo el tiempo. Y esa unidad que necesitamos es para mostrarnos como ese cuerpo. Que la iglesia tenga un impacto tal en la misma iglesia
y en la comunidad. A lo largo de la historia de la iglesia siempre ha tenido impacto hacia la comunidad. La comunidad puede haberlo considerado nocivo o positivo. Eso la comunidad lo verá, porque la comunidad también estará buscando lo que ella quiera. Pero la iglesia siempre tiene que reflejar la gloria de Cristo, y eso es en la unidad. La oración de nuestro Señor Jesucristo fue: yo oro para que estos sean uno como tú y yo somos uno. Hay temas sobre los cuales no voy a profundizar porque lo hemos estado viendo en otras predicaciones. Hay tanto de lo cual quiero hablarles hoy que voy a tener que omitir ciertas cosas para poder hablar de lo que quiero y siento que es de Dios para hoy. No para hoy que cumplimos 6 años, es para hoy que la iglesia está creciendo. Porque la iglesia debe crecer. Y la iglesia no debe crecer porque nada más son números y queremos que crezcan y hagamos una campaña evangelística para que venga más gente. No, no es ese el crecimiento, sino que un organismo vivo como la iglesia, lo natural es que crezca. Lo natural es que se desarrolle. Pero lo natural es que esa misma iglesia también sea proactiva por su bienestar. Y ese bienestar no viene de la individualidad, sino viene de la unidad. No de la uniformidad. Porque eso hablamos. Qué diferentes que somos. Qué distintos que somos. Cada uno en forma somos diferentes. Pero en nuestra fe estamos iguales. Por eso dice: un cuerpo, un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nos une. Pero cuando pensamos en esto debemos pensar si realmente esto es lo que nos está uniendo. Y en verdad hay que pensar si es esta la razón por la cual estamos engranados, insertados en la iglesia. Es muy alarmante cuando alguien dice: es que yo voy a esa iglesia porque me gusta su música. Qué bueno. Me gusta esa iglesia porque la iluminación, me gusta esa iglesia porque el café que dan al final. O sea, todas esas cosas son extras, pero nada de eso es fundamental. Porque tú no buscas una iglesia por la comodidad que te puede dar a ti, sino tal vez por la incomodidad que la palabra produzca en tu vida. Esa debería ser la razón. Porque si estoy muy cómodo con la palabra, son dos cosas. O me creo que estoy muy bien, o no me he dado cuenta de que estoy muy mal. Pero esa es la verdad. Porque la palabra está para corregirnos y para llevarnos a esa unidad. Entonces, entendamos eso, que la unidad que tenemos viene prodigada por el Señor y que nosotros debemos ser solícitos. ¿Cómo? Pues siendo humildes y mansos para soportarnos en amor. No solamente te soporto y te aguanto porque pues eso me manda Dios. Te soporto y te aguanto porque el amor que yo siento de Dios es lo único que yo puedo darte. ¿Te has sentido alguna vez ofendido con alguien que te dijo algo o que hizo algo? Seguramente, y aquí en la iglesia también, porque en la iglesia hay personas, ¿no es cierto? Y como personas, a veces un comentario, una expresión de nuestro rostro, un no te saludé o algo por el estilo puede terminar ofendiéndonos, ¿verdad? Pero suma todas las ofensas que tú puedes tener
¿sí? Y ponte tú delante de Dios y di, ¿qué es más? ¿Cuánto yo he ofendido a Dios o lo que la gente me puede ofender a mí? Y tú te vas a dar cuenta que es más fácil soportar a los demás. Porque tú mismo, al ser soportado por Dios y amarte de tal manera, eso derriba cualquier argumento de individualismo, superioridad o cualquier cosa por el estilo. Pero no solamente eso, porque el versículo 7, que es una unión, dice, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Esto es, para aclarar lo anterior e introducción a lo que viene. Lo que ustedes tienen, esa unidad es por gracia. Aprovechenla. Pero también la diversidad de dones es por gracia. Porque el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Uno puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver hoy con el tema que estamos mirando? Bueno, primero, la unidad que el Señor nos está dando es para mostrar la gloria de Él a la iglesia y fuera de la iglesia. Pero la forma de convivencia en esa unidad tiene que ser el de servirnos los unos a los otros. Para eso es la diversidad de dones. Los dones no fueron dados para que alguien diga, yo tengo este don, miren este don, pongan su fe y su mirada en mí. No, en absoluto, porque nada más es un regalo. El hecho de apóstoles, profetas, maestros, pastores, es un regalo. ¿Qué hace alguien para merecer ese regalo? Venir de una buena familia, tener mucho dinero. Yo creo que Pedro no calzaba ahí. Era un pescador, era un wherever, un cualquiera. Y ese es llamado. Un Juan, es un cualquiera, es un llamado. No hay los sumamente escogidos de Dios, esos que tienen una estrellita, esos nacieron con estrella, eso no existe. A cada uno Dios, según su gracia, repartió sus dones. ¿Y cómo es esto? Pablo hace una representación de lo que en ese tiempo era muy entendido con respecto a la conquista. Cuando alguien conquistaba, esto lo he contado en algunas ocasiones para quienes no lo han escuchado, cuando en ese tiempo había una conquista, el conquistador llevaba a todos los prisioneros, ¿sí?, juntamente con el botín, y los exhibía públicamente en la ciudad. Entonces la ciudad podía ver a quién triunfó, a los que ha tomado cautivos y el oro, la recompensa que tenía de todo eso. Y Pablo, entendiendo eso y sabiendo que eso es del común entendimiento, lo muestra a Cristo exactamente de la misma forma. ¿Ya? Esto de que subió, bajó, lo dejaremos para otro momento, no vamos a entrar en eso. Solamente a la representación, que representa a Cristo triunfante, venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Y a quienes estaban cautivos por el pecado, yo entre esos, y estoy seguro que tú entre esos, ¿sí?, nos lleva a la ciudad y nos muestra, estos eran cautivos antes del pecado. Ahora estos son cautivos de su Señor, el que los liberó. Porque no es que, ya no soy, ahora soy libre, puedo hacer lo que quiera. No, ya lo hemos explicado. Antes éramos cautivos del pecado, hoy somos cautivos por amor
de Dios. Somos sus doulos, somos esclavos por amor. No es que soy liberado para haz lo que te venga en gana. No, soy liberado para hacer lo que a mi Señor, a mi libertador, le agrada. Mi vida antes estaba dada hacia el pecado, ahora mi vida está dada para Él, a sus pies, para su gloria y su honra. Y no solamente Él me liberta para que lo pueda servir, no como un esclavo con el látigo de la opresión, sino convencido con el poder del amor. No solamente eso, sino que me da dones. Me da regalos. Me da de los regalos que quitó al enemigo. Dice, ahora repártanse. Ahora aquí los tienes, toma. Y Él los reparte según su generosidad. Uno puede pensar, pero ¿yo por qué? Bueno, por pura gracia. Esa es la pregunta que siempre me hago. ¿Y yo por qué? Porque hace 6 años, con Carlos, dijimos, bueno, vamos, hagamos lo que el Señor nos está diciendo. Pero ¿por qué nosotros? Había gente más capacitada, gente más inteligente, con mucha mejor teología. ¿Por qué nosotros? Pura gracia. No fue porque, es que misioneros, es que aprendiendo. No, éramos lo mismo que somos y seguimos siendo ahora. Nadie. Pero el Señor ha querido hacerlo. Y si tú te fijas, es igual en tu caso. Pero esos dones que el Señor te ha dado, no te ha dado nada más para que los descubras y vayas a tu realización personal, sino para que los descubras y los pongas al servicio de la iglesia. Porque para eso dice, esto es para la obra del ministerio. Y sí, si bien es cierto, Él dice, Él constituye a unos apóstoles, a otros profetas. En el sentido bíblico, debemos entender que estamos fundamentados, ¿sí?, en los fundamentos, valga la redundancia, de los apóstoles y los profetas. Profetas, Antiguo Testamento; apóstoles, Nuevo Testamento. Ya ese tiempo apostolar ya pasó. Ese tiempo de las profecías ya pasó. Apóstoles como los del Nuevo Testamento, ¿sí?, como Pedro, como Juan, ya no hay. No hay más. Habrán pastores que podrán ponerse ahí, el apóstol, ni sé cuánto. Eso nada más es para llenar los vacíos que puede tener una persona que no entiende que es solamente Cristo el digno de toda alabanza. Nosotros solamente somos siervos. Siervos. Y luego dice, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y esa es la labor para hoy, para la iglesia, queridos hermanos. Porque no es nada más para nosotros. Claro, yo como pastor, ¿qué es y cuál es mi función? Por el don que Dios me ha dado, por su gracia, no por otra cosa. Es enseñarle a la iglesia. Es mostrarle la palabra, es exponer la palabra a la iglesia, para que la iglesia, o sea, tú, ¿sí?, puedas servirle al Señor donde quiera que Él te haya puesto. Sirviendo primeramente en la congregación, pero también donde tú estás. Y no puedes poner al uno como superior al otro, pensando que es que yo como me mantengo ocupado en la iglesia, entonces soy más santo. Ese pensamiento es peligrosísimo, porque yo mismo lo tuve durante mucho tiempo, pensando de que como estoy en la iglesia, entonces sirvo en la iglesia, hago cosas en la iglesia, entonces estoy más cerca de Dios. Y eso es falso. La única forma de acercarte más a Dios es a través de la relación con Jesucristo. No hay más. Y tu relación, tu cercanía con Jesucristo va a producir en ti que hagas.
o que respondas a circunstancias y situaciones de una manera diferente. Que tú sirvas en la iglesia porque estás apasionado, no porque, ay, otra vez me tocó a mí servir en la iglesia. Si esa es la actitud, no sirvas. No estás haciendo nada. Esa es la verdad. Porque servirle a Dios con esa actitud, lo que debe preocuparte no es la actitud. Preocúpate que todavía no has conocido a Cristo. Porque aquel que ha conocido a Cristo es imposible que siga siendo igual. Aquel que conoce a Cristo y sabe lo que Cristo ha hecho por él, es imposible. Hermanos, es imposible. No es que estás en un proceso. Hay un proceso, sí, pero es imposible seguir siendo igual. Regocijarte en el pecado, seguir viviendo una vida distraído de Dios y pensar que sí le sirves a Dios porque vas a la iglesia, eso es falso. Tu vida es transformada y el ser transformada, entonces tú vas a estar unánime con la iglesia y vas a estar participando en esa diversidad de dones. Entonces los pastores equipan a la iglesia, pero el ministerio, esa obra del ministerio, no me compete a mí, nada más. Sino la obra del ministerio es para cada uno de los que estamos aquí, queridos hermanos. No podemos lavarnos las manos y pensar, como yo no soy el pastor, como yo no estoy en la alabanza, como yo no estoy en Kids. Hey, el Señor no nos llamó para formar ministerios, grupos, redes, como quieras llamarlo. El Señor nos llamó a formar su cuerpo, de aquel que cuando la gente lo ve, da gloria a Dios, porque dice, eso es imposible si Dios mismo no lo hace. Y finalmente, para terminar por el día de hoy, el crecimiento en amor. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? ¿Hasta cuándo vamos a soportarnos en amor? ¿Hasta cuándo vamos a buscar el vínculo de la paz y la unidad? Pues el apóstol lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Pablo nos enseña y nos dice, hey, deben mantener la unidad. Hey, deben tomar sus dones tan diversos, tan diferentes y ponerlos a la obra, al servicio de Dios. ¿Hasta cuándo haremos esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque la iglesia es súper diferente. Una iglesia como esta es súper diferente. Hay algunos que han dicho, pero esa es una iglesia legalista. O esa es una iglesia liberal. O esa es una... Y a todo digo, sí. Esa es una iglesia inmadura. Sí. A todo eso digo sí. ¿Por qué? Porque está conformado por personas. Y aquí hay personas que pueden ser un poco más legalistas. Hay personas que pueden ser más liberales. Hay personas que son todavía niños. Hay otros que están más grandecitos. Pero esa es la iglesia. Debemos tener cuidado cuando simplemente decimos, esa es una iglesia inmadura o esa es una iglesia tal. Tenemos que tener cuidado. Porque estamos hablando del cuerpo de Cristo y debemos tener la reverencia de hablar que si ese es el cuerpo de Cristo, Cristo mismo está obrando en esa iglesia. Y esta iglesia es tan diferente, tan distinta, como lo puede ser conformado por cada persona, tan diferente y tan distinta de los que estamos aquí. Y a pesar de eso estamos unidos. Y a pesar de eso nos estamos sirviendo. ¿Y hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que ese vínculo de la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios sea perfecto en nosotros. ¿Eso será hasta cuándo? Pues hasta el mismo momento que el Señor y dueño de la iglesia venga por su iglesia. Entonces, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien.
Entonces, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Porque mientras lo estamos haciendo, vamos creciendo, vamos desarrollándonos a la imagen del varón perfecto, a la medida de la estatura. Da una estatura, o sea, hasta que llegues a esa estatura. Y claro, en tus fuerzas, cuando ya has acabado de crecer, cuando ya eres un adulto, y viene alguien que es más alto, tú podrás querer esforzarte para llegar hasta ahí. Pero solamente el que te puede dar esa capacidad de crecer es solamente el Señor. Claro, tienes que hacer tu parte. Sé solícito. Pon y perfecciona tus dones. Pero debes entender de que si Cristo no está haciendo la obra, en vano trabajan los obreros. Si Cristo no está edificando esta congregación, en vano estamos trabajando. Estos son 6 meses que no es el trabajo arduo de los pastores, de los líderes. No podríamos haber hecho nada. Todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, que tú estés aquí, no es por el poder de convencimiento de alguien. Es porque el Señor mismo ha obrado en tu vida. Y eso debería consternarnos. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos está mirando. Dios mismo, Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, Él mismo está encargándose y preocupado de tu vida, de formarla, de modelarla, de suplirte. ¿Por qué te preocupas, hermano? Para que ya no seamos niños. Este sí es un llamado para nosotros. Está bien ser niños por un tiempo, pero quedarse como niño no está bien. Eso no es natural. Lo natural es que alguien crece. Y esta iglesia ha pasado ya sus 6 años. Y lo natural es que siga creciendo. Y crecerá física, espiritual, almáticamente crecerá. Porque el día que deje de pasar eso, entonces algo está mal. Pero también el día que eso deja de pasar en tu vida personal, individual, también algo está mal. Para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos ser como los bereanos, analizar que lo que se nos está enseñando sea la palabra, para no ser engañados. ¿Por qué? Porque recordemos que todos nosotros tenemos cosquillitas de oír lo que nos agrada. Pero lo que nosotros necesitamos es escuchar lo que debemos escuchar de la boca de Dios. Queridos hermanos, si me van ayudando ya con... ¿sí? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es maravilloso y me encanta este versículo, porque dice, sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Él es la verdad, el camino y la vida. Su palabra es la verdad. Y seguir esta verdad, ¿cómo? En amor, o sea, procurando el bienestar y el crecimiento de los demás. Y ahí crezcamos en todo, en aquel que es cabeza. Esto es Cristo Jesús. Hoy vamos a ser partícipes de una Santa Cena. Siempre estamos participando de la Cena del Señor, gracias. Pero en una ocasión como esta, creo que es sumamente importante. Yo quiero animar a todos que puedan tomar su copa y su pan para poder ser partícipes. Mientras van repartiendo voy a concluir.
El 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué son las coyunturas? Pablo va hacia esta comparación con el cuerpo humano y mira las coyunturas. Y yo no sé si tú has mirado cómo son los huesos, ¿sí? Tiene una parte cóncava y una parte convexa que se unen y que a través de eso hay justamente una vinculación, ¿sí? Hay un arco, ¿sí? Tenía que salir, ¿no? Y entonces, esa coyuntura que se crea entre nosotros por la unidad y por los dones, nos permite crecer unidos por las coyunturas según el don de cada uno. Según el don de cada uno. Para ayudarse mutuamente. Hay algunos que piensan que solo el pastor ayuda. Es que el pastor. El ministerio del pastor no es la consejería. Para muchos de ustedes puede ser, wow, ¿cómo? Pero si el pastor es el consejero máximo, no. La consejería es algo que se introdujo en los últimos tiempos dentro de la iglesia. ¿Está mal? No, no está mal. Qué bueno poder dar consejo. Pero está mal distraer al pastor en consejería todo el día, atendiendo las cosas de la iglesia todo el día, haciendo... Venga a tomarse un cafecito. Qué rico tomarse un cafecito. Pero esas cosas no son la función del pastor. La función del pastor es enseñar para que esto se produzca en ustedes. Entre ustedes desarrollen también esa relación que quieren a veces desarrollar con el pastor. Es que voy a invitar al pastor a mi casa. Regresa a ver al que está al lado e invítalo a tu casa. No es porque te estoy despreciando. Invítame, por favor. Tienes todo el 2024 para invitarme. Me gustaría conocer tu casa. Pero ¿ya hiciste eso con tu hermano que está a tu lado? ¿Con tu hermano que está atrás? ¿Con tu hermano que está adelante? ¿Con aquel que le llamas hermano porque no te sabes el nombre? Después de más de un año de estar en la misma congregación. Porque eso es lo que está diciendo. Quitemos las figuras preeminentes de la iglesia. Porque solamente hay una figura preeminente en la iglesia, es Cristo. Él es la cabeza y todos nosotros, independientemente de lo que hacemos, somos parte del cuerpo. Y ese cuerpo debe estar unido como dice. Entonces, en la forma práctica, queridos hermanos, vivamos esa vida con los que están aquí. Seamos primero hermanos entre nosotros. Busquemos esa relación entre nosotros. Sirvámonos mutuamente, dice la palabra. Queridos hermanos y hermanas, Efesios 4 del 1 al 16, Pablo nos ha ofrecido un llamado a esa unidad, a abrazar la diversidad de dones y a crecer en Cristo. Pues yo pido para que el Espíritu Santo nos guíe a caminar en esa unidad. Para a pesar de ser tan diversos, podamos ser uno. Y que podamos crecer constantemente en el amor. Todo esto para la gloria de Dios.